Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. En esta ocasión, ya que estamos en la pausa de verano en la Fórmula 1, voy a aprovechar para tocar una historia que creo viene muy bien para el mundial que estamos viviendo en el año 2021. Es la historia de la familia Verstappen. Y digo familia porque no es solamente Max Verstappen ni Jos Verstappen. Es un poco entender el contexto en el cual ha crecido Max Verstappen y por supuesto el producto que significa hoy día Max Verstappen como piloto profesional y de dónde viene toda su mentalidad, de dónde viene toda la experiencia que le ha transmitido su padre, de dónde han surgido y por supuesto algunos de las situaciones polémicas que han envuelto a la familia Verstappen durante las últimas décadas. Así que espero les guste esta entrega que le hemos titulado La historia de los Verstappens y va a consistir de varios capítulos. Así que espero lo disfruten amigos y comenzamos. Cuando Sophie Kompen y Jos Verstappen estaban en los días cruciales para el nacimiento de su primogénito, Jos Verstappen era piloto de Fórmula 1 para el equipo Tyrrell. De hecho, los amigos de Jos solían hacer bromas con que en la carrera de ese fin de semana, que era en el circuito del Nürburgring y que se corría bajo el título del Gran Premio de Luxemburgo en aquel 1997, los amigos decían que Jos había buscado un abandono temprano para salir corriendo al hospital en el que iban a nacer su primer hijo en la ciudad de Hasselt, en Bélgica. Pero pocos saben que cuando Max Verstappen nació, su papá, Jos, comentó en su página oficial, en su sitio web de aquel entonces, que su hijo había nacido pesando 7 libras y 2 onzas y que se había heredado los talentos conductivos de sus padres. Recordar que la mamá de Max también ha sido piloto muy exitosa de karting. Decía Max en su sitio, Jos en su sitio web, había nacido un nuevo piloto de Fórmula 1 para la temporada 2020. Ni el optimismo de Jos habría imaginado que se quedaría corto por 5 años, ya que, como recordamos, el debut de Max se dio en el Gran Premio de Australia 2015 y ganaría su primer Gran Premio en España 2016, convirtiéndose así en el piloto más joven en conseguir una victoria a los 18 años, 7 meses y 15 días. El padre de Max Verstappen, Jos, es un hombre polémico que ha demostrado no importarle lo que piensen los demás sobre él. Se le conocía en aquel entonces en el ambiente automovilístico y hasta la fecha se le conoce así como Jos the Boss. Pero también había muchos otros que desde aquella época le llamaban, y este apodo pues era un poco despectivo, le llamaban Verkrashen. Esto haciendo alusión a su fuerte carácter, por supuesto, dentro y fuera de la pista, y también a la costumbre o hábito que tenía Jos de terminar muchas de sus competencias en las barreras, en la barda. Jos Verstappen creció a unas millas de Hasselt, muy cerca de la frontera con Bélgica, en un pueblo que se llama Montfort. Había hecho una carrera, esto por supuesto en los Países Bajos, ¿no? Antiguamente era conocido como Holanda y hoy día, bueno, los Países Bajos. Había hecho una carrera en el karting desde los 8 años, ganando el título holandés en 2 años, en 1984 y 1986. En la era moderna seguramente hubiese sido fichado rápidamente por alguna de las academias de jóvenes pilotos que promueven pilotos para las diversas series de formación. Eran tiempos aquellos en donde los pilotos holandeses no tenían gran prestigio, no causaban esa impresión que tienen hoy día, gracias principalmente a Max Verstappen y a varios más, ¿no? Que en esta generación han demostrado
un gran nivel, ¿no? Como Robin Frings y también como Nick DeVries, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que siempre ha sido un gran problema correr sin grandes apoyos. Lo era antes y lo sigue siendo hoy. Tal vez hoy es aún más grave por los altos costos del automovilismo en sus categorías de formación. Hoy día realmente se necesitan fortunas para poder llevar una carrera a lo largo de las diversas categorías de formación. Pero en aquel entonces, por esa misma razón, Joss no pudo dar el salto a las competencias profesionales ya hasta casi cumplir los 20 años. Se le estaba haciendo un poco tarde al buen Joss. En esos años, es pertinente recordar que ganó campeonatos nacionales tanto en Holanda como en Bélgica y pasó de ello a pelear campeonatos europeos. Esto se dio de una manera muy rápida. En 1991 sus victorias no podían ya pasar desapercibidas para la prensa especializada y empezaron a darle un seguimiento más cercano, ya que Joss en 1991 ganó el Marlboro Masters de Fórmula 3, perdón, en 1993 fue esto, y también ese mismo año ganó el campeonato alemán de Fórmula 3, el mismo campeonato que había ganado Michael Schumacher para llegar a la Fórmula 1. Tan solamente, 3 años antes. Esto le dio la enorme oportunidad de probar un Fórmula 1 para el equipo Footwork, que en aquel entonces participaba en el Mundial de Fórmula 1 con Derek Warwick y Aguri Suzuki como sus pilotos titulares. El equipo Arrows, que básicamente fue fundado por aquel italiano Franco Ambrosio y algunos socios más distinguidos. Recordemos que Franco Ambrosio tiempo después terminó en la cárcel por diversos malos manejos. Y esa es una historia que ya contaremos en otro video más adelante, porque creo que la historia del equipo Arrows es interesante como para hacer algún capítulo de algún video en mi canal. Esta escudería, la escudería Arrows, curiosamente también se fundó en Milton Keynes. Y no quiero adentrarme mucho para dejarlo para aquel video que vamos a hacer, pero básicamente les cuento que para el año de 1990, hacia finales de él, un empresario japonés llamado Kazuo Ito invirtió en el equipo y comenzaron a llamarse a partir de ese momento Footwork Arrows. En ese equipo correría como piloto titular en Fórmula 1 Jos Verstappen años después. Pero antes tenemos que contar cómo es que dio el paso para llegar a la Fórmula 1. Jos probó el Arrows de 1993 el día después del Gran Premio de Portugal, que fue ganado, por cierto, por Michael Schumacher en un duelo cerrado con Alain Prost en ese año. Su primera vez conduciendo un Fórmula 1 sería con aquellos B10 que prevalecían en aquella época. También hay que decir que lo más potente que Jos Verstappen había conducido hasta ese momento era un Fórmula 3. Imagínense pasar de conducir un auto con 175 caballos de fuerza a manejar 750 caballos. No fue algo sencillo para Jos, pero no era solamente la potencia, era entender el funcionamiento de una caja de cambio semiautomática, que era la primera vez que la conducía. Un auto con control de tracción y frenos de carbono. Imagínense nada más. Todo esto tener que aprenderlo y además rendir a buen nivel para llamar la atención. Como si todo esto no fuese suficiente, Jos estaba entrenado físicamente para las exigencias de un Fórmula 3, no de un Fórmula 1. Así que, aún así, aceptó esta prueba y en sus primeros 15 minutos lograba marcar los tiempos de la media parrilla que había clasificado 2 días antes para el Gran Premio de Portugal. Se hubiese colocado probablemente a mitad de la parrilla. Jos demostró una rápida adaptación a un Fórmula 1. En los segundos 15 minutos salió y
demostró que podía hacer tiempos muy, muy veloces y siguió mejorando sus cronos. Incluso superó los tiempos de Aguri Suzuki el día anterior. Las palabras de Jos Verstappen tras esta segunda prueba o estas dos tandas de 15 minutos en un Fórmula 1 fueron reveladoras. Debo de decir que pensé que sería muy difícil dar el salto de un Fórmula 3 a un Fórmula 1, pero en realidad no fue tan difícil. En la primera vuelta pensé, wow, nunca imaginé que sería tan rápido este auto, pero para la tercera vuelta ya lo estaba disfrutando. Fue fantástico. Después de 15 vueltas ya se sentía normal y me encontré queriendo más velocidad. Aún así, no dejas de pensar en lo rápido que es un Fórmula 1. Al final de ese día de pruebas, dio 65 vueltas Jos Verstappen, terminando prácticamente el día con el cuello y los hombros totalmente adoloridos. Y su mejor vuelta, como les decía, lo hubiese puesto 10º en la parrilla de salida para el Gran Premio de Portugal, que se había celebrado un día antes. Fue en total 7 décimas más lento que Derek Warwick, que era, como ya lo mencionábamos, el piloto líder del equipo y que tenía 12 años corriendo en Fórmula 1. Jos se volvió a subir al Fórmula 1 el jueves siguiente. Inmediatamente comenzó a buscar vueltas rápidas, a pesar de no estar físicamente al 100% debido a los dolores que le habían generado el primer día de pruebas. Para ese momento de la segunda prueba, intentó rápidamente buscar los tiempos y lamentablemente para Jos, una situación que lo acompañaría el resto de su carrera, pues terminó en las barreras. Golpeó el auto, trompeó y terminó en las barreras. Esto finalmente pues significó un fin temprano del segundo día de pruebas para Jos. Pero a pesar de ello, ya había llamado la atención del paddock. Ya había logrado su cometido. Así que empezaron a llegar llamadas de los mejores jefes de equipo de la Fórmula 1 y obviamente incluso lo cuenta Jos Verstappen en el podcast de Beyond the Grid, cuenta esta parte de la historia y recordando lo que mencionaba el mismo Jos, decía, hicimos un día de pruebas con McLaren en Silverstone, tuvimos contactos con Eddie Jordan y Flavio Briatore. Tras pensarlo un poco, elegí la propuesta de Flavio, firmando por Benetton, porque pensaba que ellos eran la propuesta más seria, porque eran los únicos que le habían ofrecido un contrato por 2 años, a diferencia de los demás que solo ofrecían 1 año de contrato. Llegó a Benetton como piloto de pruebas para 1994, pero como suele suceder en la Fórmula 1, una cosa es los planes que tengas y otra cosa muy distinta es la realidad. Y bueno, en esa pretemporada, el piloto coequipero de Michael Schumacher, designado ya previamente, era el finlandés Jyrki Järvi-Leto, conocido por muchos como JJ Leto. Lamentablemente para JJ, él tuvo un accidente en las pruebas de pretemporada que le fracturó una vértebra en el cuello y eso fue un accidente muy severo y el equipo Benetton se vio obligado a subir a Jos Verstappen, a pasarlo de piloto de pruebas como piloto titular. Imagínense nada más que iba a ser debutante en la Fórmula 1 al lado de Michael Schumacher, con tan solo o con apenas un par de años de experiencia en monoplazas. Eso marcó definitivamente la carrera de Jos Verstappen, que había sido meteórica hasta ese momento, eso es una realidad, pero la poca experiencia podría ser un problema. Tan es así que cuando Jos regresó, o mejor dicho, llegó a la primera carrera de la temporada, que fue el Gran Premio de Brasil 1994, no tenía la preparación que hubiese esperado o que el equipo hubiese esperado, pero lamentablemente se encontró con algo peor. Y fue un tremendo accidente en la carrera provocado por una lucha con Eddie Irvine, en donde se hizo pues una
en una imagen que es ampliamente recordada en el mundo, se puede ver y se puede recordar la imagen en donde Jos Verstappen se lleva tanto a Eddie Irvine como a Martin Brundle y hacen una carambola tremenda en la cual Martin Brundle sale dando giros en el aire y termina en las barreras en un accidente que pudo ser mortal para el piloto británico, pero que afortunadamente para todos no tuvo pilotos lesionados, a pesar de ser una situación en la cual hubo muchas pérdidas materiales. Esto tampoco ayudó para la confianza de Jos Verstappen y por supuesto tampoco ayudó que en la segunda carrera en ida a Japón Jos Verstappen terminó trompeando, siempre buscando alcanzar los tiempos de Michael. Lamentablemente para Jos la confianza no estaba ahí y bueno, obviamente no había sido un comienzo fácil para el piloto holandés dentro del equipo Benetton. La realidad es que también después de esa segunda carrera, Jos se dio cuenta que físicamente no estaba al nivel que debía estar para las exigencias de la Fórmula 1 y así poder aspirar a rendir a los niveles de consistencia y rendimiento que alcanzaba de una manera mucho más sencilla la estrella alemana de Michael Schumacher. También, por supuesto, se dio cuenta, y eso fue un punto importantísimo que marcó la carrera de Jos Verstappen y de Max también, porque tendría, por supuesto, consecuencias en cómo llevar la carrera de Max. Se dio cuenta que no era ideal que acceder a un equipo como número 2. Acceder a apoyar al equipo en torno al piloto número 1, que no era lo mejor para su carrera. La realidad es que deportiva y políticamente Michael era lo único que importaba para el equipo de Benetton. Y no es que no importasen los pilotos que le acompañaban. La realidad es que todos los recursos del equipo, lo mejor de Benetton, iba siempre para Michael Schumacher. Esa realidad le golpeó fuerte a Jos Verstappen. Cuando Jos volvió a subirse al auto tras la decisión, porque para el siguiente Gran Premio, en el famosísimo Gran Premio de San Marino 1994, que fue uno de los peores fines de semana que el automovilismo y la Fórmula 1 tengan registrados en la historia, tras la muerte de Ronald Ratzenberger y de Ayrton Senna, se cimbró la Fórmula 1, se cimbró el automovilismo a nivel mundial y desde aquel momento se tuvo mucha preocupación por el tema seguridad. Cuando JJ Leto regresó al Benetton, se dieron cuenta de que las lesiones que había sufrido en su accidente de pretemporada seguían estando latentes y le impedían al piloto finlandés poder rendir a un buen nivel. Tras algunos grandes premios en los cuales se dejó a JJ Leto, se tomó la decisión de que Jos Verstappen regresara a tomar el asiento del finlandés por el resto de la temporada. Y en ese momento Jos volvió a tener claro que esa sensación era una sensación de abandono. Literalmente, en aquel momento el equipo lo entendía, pero imaginen ustedes cómo se sentía un joven piloto con 3 años de experiencia, novato en Fórmula 1, viendo cómo su ilustre compañero se llevaba todos los reflectores mientras él no tenía el apoyo técnico que hubiese deseado. Y lo menciona Jos Verstappen. No hubo ayuda por parte del equipo. No es como ahora que te ayudan a sentirte cómodo y ayudan al piloto que está sufriendo. En aquel momento literalmente no les importaba. Y ustedes se preguntarán, amigos, ¿por qué nos cuenta todo esto? ¿O por qué es importante todo esto en la historia de los Verstappen? Bueno, porque estas experiencias de Jos en la Fórmula 1 también formaron parte elemental de la formación de Max Verstappen como piloto. Desde aquel entonces
Jos comprendió que no podía bajo ningún motivo permitir que a Max le dieran trato de número 2. Max, si en determinado momento buscaba ser piloto, porque en ese momento no lo sabía, se prometió Jos Verstappen compartir este aprendizaje con sus hijos. Max tenía que llegar, sentirse y comportarse siempre como el número 1 de su equipo. En el próximo capítulo hablaremos un poco más sobre Franz Verstappen, el abuelo y el padre de Jos Verstappen. Así que la historia continúa, amigos. Nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta pronto.